En ese punto volvemos a la visión antropocéntrica, ¿no es cierto? El hombre como el centro, y aparece el Renacimiento, y ahí vuelve a entrar en crisis con Dios. Y ahí se produce la reforma y la contrarreforma y entra el barroco. De ahí nuevamente entramos en crisis con Dios. Y se produce el neoclásico. Ahí nuevamente viene una visión espiritual y por eso se llama romántico, romanticismo. Finalmente, vamos a ver una serie de movimientos eh, que nos llevan a lo que nosotros vamos a llamar en este ciclo eh, la historia contemporánea. Que nos lleva hasta la actualidad, ¿no es cierto? La contemporánea nos deja parados hoy aquí, en el 2020, con una pandemia mundial, ¿no es cierto? Un proceso histórico que no pensamos que iba a ocurrir de esta manera. Esto es un poco para contextualizar lo que vimos y lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? ¿Hay alguna pregunta o consulta respecto de esta explicación? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Ya. Denme un minuto para que partamos con la segunda, con la clase. Ya. ¿Alguna consulta respecto de esto? ¿Alguna pregunta para poder comenzar con, con la clase? ¿No? ¿Están todos callados? ¿Están todos dormidos? ¿Se entendió lo que expliqué? Pues claro. Te despertaron inteligente hoy día, ¿eh? Ya, perfecto. Eh, ya, seguimos entonces. Ya, lo primero que vamos a ver entonces es el arte paleocristiano. Eh, Hablemos de arte en general, voy a hablar de arte entendiendo que la arquitectura, ¿no es cierto?, está inserta dentro del arte. Eh, ¿Por qué paleocristiano es el primer cristianismo? Eh, Hay un, resumiéndolo rápidamente, ¿no es cierto? Hay un momento en que los judíos, ¿no es cierto? Los judíos asumen, ¿no es cierto?, el nacimiento de un Mesías. Eh, este Mesías vive, no sé, poco tiempo, pero traspasa una serie de lecciones que transfiere a sus apóstoles, ¿no es cierto? A quienes lo que lo acompañaban, ¿no es cierto? Estos famosos dos apóstoles, y estos dos apóstoles lo que hacen es divulgar, ¿no es cierto?, el conocimiento sobre el cristianismo y este se empieza a insertar en la cultura eh, romana, ¿no es cierto? Y lo que vamos a tener es una clandestinidad en el, eh,
en la difusión del pensamiento cristiano. ¿A qué llamo clandestinidad? O sea, y ustedes seguramente lo deben reconocer, los cristianos eran perseguidos, ¿no es cierto?, por los romanos. Eh, Esto generó todo un ocultismo, ¿no es cierto? Y ellos usaron las catacumbas, ¿no?, bajo tierra, ¿no es cierto?, por donde estaban las cloacas, ¿ya? Lo que están viendo ustedes ahí es un lugar para desarrollar la Eucaristía, ¿no es cierto?, que es el festejo que hacen los cristianos, eh, debajo, ¿no es cierto?, del lugar por donde iban las aguas servidas, dentro de la ciudad de Roma. Roma es una ciudad muy desarrollada. Ustedes vieron que los romanos tienen, eh, donde iban, ¿no es cierto?, construían una ciudad y desarrollaban cada una de las partes de ella. Y dentro de los sistemas de agua que ellos manejaban bastante bien, estaban los sistemas de cloacas, que es los que nosotros conocemos como los alcantarillados. Y en estos lugares, eh, por donde pasaban las aguas, se juntaban de manera informal los cristianos a celebrar esta Eucaristía, ¿no es cierto? Y lo que vemos aquí es una catacumba, ¿ya?, que sería como la primera iglesia primitiva. La iglesia es el cuerpo de cristiano, el cuerpo en el sentido de la iglesia la forman las personas. En este caso estaríamos viendo la primera eh, estructura física, ¿no es cierto?, de templo cristiano. Eh, la verdad que es muy austera, ¿no es cierto?, y está casi reciclada, tiene un par de pinturas en fresco, eh, con unos dibujos bastante sencillos, ¿no es cierto?, pero que un poco hacen un relato, ¿no es cierto?, que posterior. Aquí estamos viendo como el desarrollo, ¿no es cierto?, de la primera. Me imagino que están todos dibujando, ¿no? Les voy a pedir a todos, ¿no es cierto?, que en su bitácora, en su cuaderno, donde dice tiempos modernos y cultura o arte paleocristiano, aparezca esta primera imagen en forma de croquis, ¿no es cierto?, de lo que era una catacumba y un poco eh, eh, cómo este espacio, que podríamos llamar como esta condición como de nave, ¿no es cierto? Vamos a llamar nave a este espacio, no sé si puedo dibujar acá afuera, se me fue para el lado. Lo voy a dibujar acá mismo. Eh, a este arco, ¿no es cierto? Este arco rebajado que se ve ahí, a esto le llamamos cañón, ¿no es cierto? Es el arco que se repite, y a esto se le llama bóveda de cañón corrido, ¿ya? Es como un túnel, esa es la idea. Pero claro, si lo miramos de frente, vamos a ver que tenemos un muro, ¿no es cierto?, y tenemos un arco. La cloaca, claro, pasaba el agua por acá, ¿no es cierto? Aquí se reunían los cristianos y por aquí andaban los romanos. Y están las casas, en las calles. Entonces, claro, en estos lugares, ¿no es cierto?, en esta bóveda, que puede parecer antigénico, incluso eh, extraño, bueno, en este lugar se reunían para celebrar, ¿no es cierto?, la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante este elemento arquitectónico de la bóveda de cañón? Porque se va a convertir en un elemento tipológico, ¿no es cierto? Tipológico, hablo de un tipo de arquitectura que va a estar muy vinculada
con la arquitectura religiosa. Otro elemento importante, y aquí se reproduce de otra manera, es este sentido que tiene que ver con este edificio, que es originalmente la basílica. ¿Ya? Si se recuerdan, en la arquitectura basílica romana, dentro de todos los edificios, ¿no es cierto? O dentro de todas las obras que se desarrolló en, en Roma, la basílica es un edificio de comercio, es un edificio comercial. ¿Comercial en qué sentido? No, no, es que tengo que cambiar el color. Basílica romana. Es una tipología, como digo, de orden comercial. Y si se dan cuenta, lo que construye es un gran vacío central. Hay un tema jerárquico aquí, en este espacio, que es la construcción de este gran vacío de doble altura. O sea, si pensamos en una persona, ¿no es cierto? Por la magnitud de este dibujo, una persona será así, ¿no es cierto? Y tenemos esta especie de, esta columna, este orden, ¿no es cierto? Con una columna que está acá, su basamenta, ¿no es cierto? Su fuste y su capitel, después un dintel, un elemento que lo ordena, otros elementos más, y un nuevo piso, ¿no es cierto?, en doble altura, que remata ¿no es cierto?, con una cubierta de, de dos, de una agua en realidad, porque el agua, esto es una agua y esto es media agua, de una agua, tiene dos caídas. Y que forma este triángulo, que es lo que posteriormente vamos a entender como una estructura de Serge. Eh, pero aparece otro elemento, ¿no es cierto?, que es este espacio central, un espacio central en doble altura, dos alturas, ¿no es cierto?, por el vacío que genera acá, y un anexo, que está aquí, que es propio de la basílica, y que son como estos corredores, ¿ya? Este corredor, este que es el principal, y estos dos que están a los lados, que son estos corredores secundarios, ¿ya? A estos elementos los va a tomar la iglesia y le va a llamar naves, ¿ya? Entonces, esta sería la nave principal y esta es la nave secundaria. Hay una pregunta. Voy a ir a buscar la pregunta. ¿No? ¿Todo bien? No, no, no tengo ninguna pregunta. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Sí. Entonces, si se dan cuenta, este edificio, que es la Basílica Romana, que tiene una tipología comercial, que tiene otro sentido, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la reunión de las personas para transar económicamente, se transforma en el edificio que los cristianos toman para construir lo que después nosotros vamos a conocer como el templo cristiano, ¿no es cierto? Lo que nosotros mm, coloquialmente hablamos de la iglesia. De hecho, si se dan cuenta, en este edificio aparece otra nave más, pero en síntesis, ¿no es cierto? La estructura principal tiene que ver con esta nave principal. Recuerden la idea recién de la bóveda de cañón que habíamos visto antes, eh, y después vamos a ver un elemento más que se va a insertar. Este es donde ustedes conocen actualmente que está el Vaticano. Bueno, este fue la primera iglesia de
de Pedro, ¿no es cierto? La iglesia de San Pedro del Vaticano. Eh, Voy a cambiar de color de nuevo para poder explicar un par de cosas interesantes acá. Vemos la nave principal, ¿no es cierto? En este punto aparece la nave principal, las naves secundarias, la nave 2, incluso una nave 3, ¿no es cierto? Tres líneas de nave. Aparece este elemento de acá que es muy interesante, que es donde se pone el altar, ¿ya? Que es una nave cruzada en el otro sentido, como un eje. Si tuviésemos que dibujar un eje, quedó feo eso. A ver si lo puedo eliminar, si lo puedo borrar. Este elemento de acá, que es como un eje secundario, ¿ya? Otra nave secundaria, y este es el eje principal. Si se dan cuenta, es un elemento que divide la geometría en toda su extensión, ¿no es cierto? Este mismo elemento que vemos acá, este eje de axialidad. Y allá atrás, ¿no es cierto? Se ve ese otro elemento que está aquí. Entonces, tenemos dos ejes que van a marcar eh, el orden del edificio. Y en cuanto a su definición programática, podríamos decir, tenemos acá una pila bautismal, ¿no es cierto? Que sería el bautisterio. Bautisterio. Como no había gente que fuese cristiana, había que bautizarlo. Entonces, lo que nosotros conocemos como el acceso a la iglesia, está acá, este elemento que está aquí, es como un portal, una puerta. Este elemento se llama nártex, el nártex, que es como la puerta de acceso. Después esta plaza central que vemos acá, ¿no es cierto? Que es esta que está aquí, que es el bautisterio, ¿ya? Y finalmente, los que están ya bautizados podían entrar a la iglesia. Y aquí vamos a ver el altar. Y acá, en este elemento que está acá atrás, que es una curva, sacada muy de la cultura romana, ¿no es cierto? Que aquí no se alcanza a ver. Este elemento de acá se llama ábside. Y si se dan cuenta, ya en esta estructura básica, después este elemento va a desaparecer con el tiempo, ¿no es cierto? ¿No? El bautisterio como un espacio físico, pero en este transepto, ya en esta nave atravesada, más la nave principal y una nave secundaria, más el ábside, vamos a tener la figura clásica de la iglesia, ¿no es cierto? Ahí tenemos otro dibujo de la eh, basílica romana, ¿no es cierto? Y se ve la tipología, ¿ya? Estos dibujos son posteriores, ¿ya? ¿Ya? Nada de esto se escribió, se estudió en la época, sino que podríamos decir que esto en realidad es parte de un proceso posterior que vamos a ver después de los tiempos modernos, ahí por la época del romanticismo, va a venir todo un, un afán, ¿no es cierto?, de registrar y guardar la información, ¿no es cierto?, de lo que era considerado eh, la edad clásica. No, no habían registros de edad clásica. Y estos dibujos son de épocas posteriores, donde muestran un poco eh, esta estructura, esta tipología, ¿no es cierto?, de naves que le dan forma a la basílica y que tiene mucho que ver con lo que el concepto que tenemos de iglesia el día de hoy. Acá vemos, ¿no es cierto?, una de las primeras eh, iglesias, la nave principal, que les digo yo, ¿no es cierto?, está en este centro. ¿Dónde está aquí un poco de clases de dibujo? ¿No es cierto? ¿Dónde está el horizonte? ¿Ok? Si fuéramos a dibujar rápidamente, ¿no es cierto?
la iglesia, unos arcos más ojivales, ¿no es cierto? Más orientales con punta. Después vamos a ver cómo, qué interesante ese elemento. Vamos a ver cómo el invento de los romanos, ¿no es cierto? El arco sobre el pilar. Entonces tenemos la columna con su capitel, tenemos, ¿no es cierto?, el fuste, que lo recibe con este basamento, y este basamento lo recibe otro elemento más acá abajo, ¿no es cierto? Y con esto configuramos la nave principal, ¿no es cierto? Tenemos que genera, ¿no es cierto?, un espacio vaciado. Nuevamente se repite la ojiva, ¿no es cierto?, que este arco con punta, ¿eh?, más arabesco, ¿no es cierto? Y una curva como para rematar que en realidad está ocultando ahí el, la cercha que en realidad va a armar el techo, ¿no es cierto?, principal de la nave de doble altura. Detrás el ábside, este espacio curvo, ¿no es cierto?, que se ve ahí atrás, que forma el altar, que está un poco más arriba, ¿no es cierto? De hecho, esta iglesia tiene una particularidad, ¿no es cierto? Bueno, aquí, para que no tocaran el suelo, si se dan cuenta, hicieron acá un puente para caminar por la obra, ¿no es cierto? Y estamos ante una iglesia paleocristiana, ¿no es cierto?, original. ¿Qué pasa en Roma posterior a esto? Eh, Otra vista de la misma iglesia, ¿no es cierto? Otra luz, notoriamente otra luz, ¿no es cierto? Eh, Justiniano, ¿no es cierto?, uno de los emperadores romanos, empieza alrededor del año 200 y tanto, empieza a aceptar, ¿no es cierto?, esta visión cristiana. Ya han pasado 200 años y hay una aceptación del cristianismo, se desarrolla con mucha fuerza. Y Constantino, ¿no es cierto?, en el 300 y tanto, hace algo que se llama el Concilio de Trento, que es que le permite, o sea, primero liberan, ¿no es cierto?, liberan el culto del cristianismo, y después, extrañamente, y aunque parezca una locura, oficializan, ¿no es cierto?, el cristianismo como la religión de la Roma. Y eh, esto es radical. Ven, aquí podemos ver la nave principal, ¿no es cierto?, vista en una vista lateral, vista la techumbre. Este ejemplo nos sirve porque muestra muy claramente, ¿no es cierto?, la nave principal, y aquí viene la nave secundaria, esta es una vista lateral, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no es cierto?, la base, la primera nave, y se ve acá atrás el ábside, que es como remata la parte posterior del edificio. Y una torre que es el campanario, ¿no es cierto?, que son elementos posteriores que después vamos a ver los italianos principalmente. De hecho, de ahí pueden ver, en, hay una cruz en ese punto. Como digo, pasa de la aceptación del cristianismo a la incorporación dentro de, o sea, del mundo cristiano. Eh, es un elemento un poco para poder identificar en un retablo, ¿no es cierto?, para poder ver la imagen artística de la época. Cuando tengan alguna pregunta, por favor, si van a escribir o quieran consultar, hasta el momento no las hay. Entonces, eh, vamos a tener lo que podríamos decir un... No hablaríamos como de un plagio o de un mal uso. Lo que vamos a tener es un poco de dónde parten las bases, ¿no es cierto?
los elementos bases que van a configurar, ¿no es cierto? Lo que posteriormente se va a construir en el lenguaje, ¿no es cierto?, de la iglesia. Todo esto, claro, venía del orden griego, venía del orden romano, de la tipología de los romanos que habíamos visto en la construcción, de la cantidad de edificios que hicieron, desde las termas, los coliseos, ¿no es cierto?, los acueductos, los edificios públicos, el foro, hasta llegar a un momento en donde la iglesia sale, ¿no es cierto? Aparece la figura del Papa. eh, el Papa, ¿no es cierto?, es el obispo mayor, representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, Roma entra en un proceso de decadencia, aproximadamente en el 495, si no me equivoco, ¿no es cierto? Vamos a entrar en un proceso de decadencia que lo que va a generar es el, la, o sea, no, se van a ir, ¿no es cierto? Se van a ir con la caída, ¿no es cierto?, de la Roma como imperio, se van a retirar físicamente, ¿ya? O sea, Roma va a permanecer en el mismo lugar, ¿no es cierto?, que el que nosotros conocemos actualmente. Pero los bárbaros germánicos, ¿no es cierto?, van a invadir Roma y la van a quemar. Y va a quedar sometida durante un buen tiempo a la cultura germana, ¿ok? Y en este proceso, lo que va a pasar es que van a viajar el Papa, ¿no es cierto? Va a quedar un Papa en Roma, pero va a haber un nuevo Papa, ¿no es cierto? Y se va a generar una nueva iglesia, que es la iglesia ortodoxa, cristiana ortodoxa, que tiene mucha relación y quizás ustedes han visto imágenes sobre la iglesia rusa, ¿no es cierto? Los rusos son cristianos también, porque la iglesia decide en un momento llevar, ¿no es cierto?, el Vaticano a la ciudad de Estambul, que es la ciudad, ¿no es cierto?, que se encuentra entre Turquía, entre los persas y los griegos, arriba hay un puente que une esos dos lugares. Y esa ciudad se llama Estambul, en ese momento Constantinopla. Eh, y Constantinopla, ¿no es cierto?, que es Constantino, ¿no es cierto?, quien la dirige como rey cristiano de Oriente, entonces vamos a tener una iglesia cristiana de Oriente, que es la iglesia ortodoxa. Va a generar algo que se llama el arte bizantino, que lo interesante de esto es que va a mezclar el imaginario, ¿no es cierto?, de la cultura oriental, la va a mezclar con el imaginario de la cultura occidental. Y lo que nos vamos a encontrar es con ciertos elementos artísticos interesantes, como por ejemplo, este es como un puntillismo, ¿no es cierto?, en color, que es lo que nosotros conocemos ahora como el mosaico, ¿no es cierto? Entonces, se utiliza, ¿no es cierto?, a través de piedras preciosas en colores, el desarrollo de este imaginario. Eh, por favor, fíjense bien que la imagen es planar, todavía no está el invento de la perspectiva, ¿ya? Así que las imágenes que vamos a ver tienen una concepción, por lo menos en lo bidimensional, bastante plana. Entonces, este puntillismo a través de piezas de mosaico, ¿no es cierto?, que van a generar esta imagen. Es un arte que se va a desarrollar con mucha fuerza en Oriente y después se va a trasladar. Todo lo que el cristianismo desarrolla se traslada hacia todas partes, obviamente, ¿no es cierto? A todas las culturas, si los romanos se hicieron cristianos, imagínense los romanos en un momento eran mm, dueños de toda Europa, incluso del Oriente cercano y África. Entonces, toda esta cultura se fue trasladando a distintos lugares. Ahí vemos una imagen, ¿no es cierto?, conocida sobre el Cristo. Ahí vemos ¿no es cierto?, a Justiniano, si no me equivoco, Constantino, si no, Constantino, en una imagen también, ya no como
eh, ya no el cristianismo, ¿no es cierto?, como una cultura de, ¿cómo decirlo?, como una cultura eh, clandestina, ¿cierto?, no como la cultura oficial. Y ya empiezan a aparecer una serie de imaginarios en las tipologías que tienen que ver con los obispos, los colores, que toda esta iconografía tiene un significado, ¿no es cierto? La santidad, el sentido de los santos, el rey como el, el, el heredero, ¿no es cierto? O el representante de Dios en la tierra. Entonces ya no es solo el linaje del rey, ¿no es cierto?, sino que también la representación de este en la tierra. Entonces ya tiene como un doble cargo el rey, ¿no es cierto?, apoyado obviamente por el clero, pero con harta responsabilidad en el sentido de transmitir la imagen de Dios. ¿Y qué aparece acá? Aparece una nueva tipología en el bizantino que es bastante interesante, que vamos no a salir, pero vamos a pasar de la idea de la cruz latina, ¿ya?, que era esta nave principal con la nave cruzada, con el ábside, que forma la iglesia, y aquí estarían las naves laterales, ¿no es cierto? Y este es el transepto donde se forma la crucería, ¿ya? Entonces, esta imagen, que podríamos decir que es la cruz latina, ¿no es cierto?, en Oriente toma otra forma que es un sentido incluso estéticamente más interesante, porque en vez de ser alargada, ¿no es cierto?, y tener una nave principal como en forma de cruz, aparece lo que se llama, lo que nosotros conocemos como la cruz griega. Entonces los edificios cambian su jerarquía, ¿no es cierto?, y nos vamos a encontrar con tipologías donde la nave principal y la nave secundaria eh, son simétricamente iguales. Bueno, de ahí viene el concepto de cruz griega también, ¿no? Que es, y lo que nosotros vemos acá, que es el transepto o la crucería, es este elemento que está acá. Entonces vamos a tener un vacío central más grande, ¿no es cierto? Ya no este sentido como del altar, ¿no es cierto? No este sentido de los fieles, si se acuerdan, ¿no es cierto? Había un bautisterio antes, entonces había un sentido en el recorrido, en el recorrer había un orden, y uno llegaba acá, y donde el edificio remataba, ¿no es cierto?, aquí estaba el altar. Entonces los fieles llegamos hasta acá, ¿no es cierto?, es donde se forma, y el curita está aquí, ¿no es cierto?, el transepto y las naves laterales. Entonces, claro, nosotros llegábamos hasta este punto. Pero, ¿qué pasa en la cruz griega? ¿Cómo es el sentido de la Eucaristía, el orden de la, ¿cómo se llama? De la, tiene un nombre, no solamente la Eucaristía, sino que de la celebración, de acto de celebración, ¿no es cierto? Hablando del acto, ¿no es cierto? El acto de celebrar, entonces es todo en torno al centro. Entonces el altar está en el centro. Entonces la gente se pone aquí, acá, acá. Bien interesante eso, porque no tiene que ver con la iglesia que nosotros conocemos. De hecho, acá en Viña del Mar, ahí en Cinco Norte, hay una iglesia ortodoxa, que es de los griegos. Entonces, vamos a tener este tipo de, de espacios, ¿no? Donde nuevamente va a estar la tipología, ¿no es cierto?, del edificio con un fuste, una basamenta, un capitel y un arco, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver un elemento bizantino bien interesante,
¿ya? Está acá, que van a ampliar el capitel para poder hacer crecer el arco. Y otro elemento interesante acá, fíjense que aquí arriba se produce un cruce en el arco, que después lo vamos a ver en el gótico, que se llama nervadura. Pero la configuración del espacio es totalmente distinta. Entonces vamos a tener un espacio central, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, aquí estamos viendo el vacío central. Todo este elemento que está acá, ¿no es cierto?, es el vacío central, y las naves se transforman en ábsides, o sea, en espacios, ¿no es cierto?, que crecen hacia afuera y después forman esta curva, y se forma arriba esta especie de cúpula, que todavía no hay cúpula, pero se forma, ¿no es cierto?, este espacio de acá. Entonces, claro, en algunos de estos lugares, en alguno de ellos se generan estos pequeños altares, ¿no es cierto? Todo muy robusto, si se dan cuenta, arquitectónicamente todavía esto es todo ladrillo, ¿no es cierto? Algunas piezas de piedra, y esto está revestido en un estuco, y sobre este estuco, ¿no es cierto?, en algunos lugares hay pintura y en otros lugares hay mosaico. Ahí podemos ver piedra, ¿no es cierto? Ese de mármol con vetas. Todavía es muy austero, ¿no es cierto?, en algún sentido. Y ahí se ve también, claro, desde otra vista y con otra luz, el trabajo, ¿no es cierto?, de este pequeño brazo de la nave. Entonces, claro, ¿qué estamos mirando dentro de la iglesia? Estamos mirando, si yo hiciera la planta del edificio rápidamente, estamos mirando esta parte de acá. Seguramente aquí hay un ábside pequeño, que es el elemento que está ahí, y estamos viendo, y ahí arriba hay una crucería, va a formar el arco, que sería ese elemento que está acá. Y vemos las ventanas que, ¿no es cierto?, se prolongan un poco en este lugar. Entonces tenemos este elemento, tenemos uno, dos, tres, cuatro elementos más el transepto. Seguramente acá la iglesia se configura con algún elemento que le permite ordenar esto. Y tenemos estos pilares alrededor de este lugar, ¿no es cierto? Y la iglesia, como les vuelvo a decir, ya no es este elemento en forma de cruz, más alargado, ¿no es cierto?, pero que mantiene los mismos. Oh, perdón. Me fui a alguna diapositiva sin querer. Un segundo. Vamos acá. Acá. Eh, Como decía, ¿no es cierto?, se mantiene esta lógica de los ejes. Está el eje principal, y que se me arrancó todo. Que se mantiene ese eje principal, que sería el eje 1, ¿no es cierto? Y aparece el eje 2, ¿no es cierto? En la iglesia tradicional de cruz eh, latina, pero en esta, ¿no es cierto?, es mucho más interesante porque el edificio, ¿no es cierto?, cobra un cuerpo eh, más central de mayor importancia. Siento que aquí en la crucería está la importancia también, en esta forma del edificio es más interesante. Les presento a la famosa y maravillosa, ¿no es cierto?, iglesia de Santa Sofía. En este momento Estambul se llama Bizancio. El puente que ustedes ven ahí atrás, ¿no es cierto?, es el que cruza de oriente a occidente. Estamos hablando de la ciudad que es la unión, ¿no es cierto?, de
del oriente y del occidente físicamente. Ese puente permite ir por tierra desde, bueno, ahora es más moderno, pero ese puente permite ir desde China hasta Roma, por ejemplo, por tierra. Y es la famosa ruta de la ruta de la seda, ¿no es cierto? Y la de la pólvora, y la de la pimienta, y la de todos los inventos del Oriente, y la del álgebra, ¿no es cierto? Y la del conocimiento de los árabes, que eran los de Pitágoras, de todo el conocimiento de Occidente pasaba por este punto. Y lo que estaban viendo ustedes ahí, o una de las iglesias más grandes de la historia del cristianismo, ¿no es cierto? Que es la iglesia de Santa Sofía. Y el día de hoy, y ahí ven la planta de cruz griega, que digo que el edificio no es alargado, como la iglesia de nosotros, sino que es más bien cuadrado. En este momento es una iglesia musulmana, porque después los turcos otomanos, ¿no es cierto?, se van a tomar eso, y ahí es donde queda la embarrada, porque es la caída de la famosa caída de Constantinopla, y donde los españoles y los portugueses empiezan a buscar caminos para ir a la India, ¿no es cierto? Y ahí es donde Cristóbal Colón se encuentra, por suerte, con América. Entonces, esta ciudad es un enclave, es una bisagra, ¿no es cierto?, entre Oriente y Occidente, muy importante. Y eso que ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, es Santa Sofía. Quizá uno de los edificios más importantes y que aún persiste, ¿no es cierto?, en la historia. Ahí se van a construir unos elementos bastante interesantes, que estos que están acá es como, si conocen algo del lenguaje del rugby, o por dar una idea, hay una figura que se llama el Scrum, ¿no es cierto?, que es cuando los jugadores se empiezan a empujar, a apoyar entre ellos para empujar un grupo. Bueno, aquí está pasando lo mismo. Todos estos pequeños elementos que están acá, en realidad son arbotantes, que después lo vamos a entender en el gótico y en el románico, que para poder llegar a esta altura y a esta cúpula de este tamaño, necesitamos tener estos grandes pechinas que se van a llamar en el bizantino, que son estos brazos que están apoyados por otras estructuras pequeñas, ¿ya? Que generan este espacio. Esta imagen es actual, ¿ya? Por eso que vemos, ya no hay símbolos cristianos, ¿no es cierto? Sino que lo que vemos son, porque los musulmanes no adoran imágenes, ¿no es cierto? Entonces tienen símbolos solamente. Y vemos estas grandes placas, ¿no es cierto?, que están configurando un poco este espacio central. Recuerden que aquí lo importante es esta idea del espacio central, ¿no es cierto?, y de cómo se configura. Vean que la tipología siempre sigue siendo la misma. Seguimos teniendo la columna, ¿no es cierto?, con el capitel, con el arco, sobre un elemento, ¿no es cierto?, que construye ese suelo. Entonces vamos a tener este elemento acá, vamos a tener este gran pilar, después nuevamente el mismo elemento de la columna con el arco, un elemento que remata, ¿no es cierto?, sobre el dintel, una gran arcada, ¿no es cierto?, un gran arco, y este gran arco que se repite y acá se forma una figura bien especial, que es este elemento que está aquí. Este elemento que está acá, que es esta esquina, que parece un calzón, no sé, ¿no es cierto? Este elemento se llama pechina, ¿ya? Y esta pechina es la que logra soportar la cúpula que está acá arriba, ¿ok? Entonces, estructuralmente tenemos un edificio con un gran vacío central, ¿no es cierto?, ordenado por este gran vacío central. Ahí tenemos otra cúpula y vemos esta planta con este gran vacío, ¿no es cierto? A nosotros no es tan habitual, no estamos acostumbrados a un elemento más bien de una nave, más lineal. Entonces, es un gran centro, ¿no? Es un gran vacío. Un poco nos podría recordar, mira, si vaciamos ahí arriba, nos recuerda un poco al Panteón de Agripa, ¿no?, de los romanos, donde vemos esta media cebolla allá arriba, ¿no es cierto? La diferencia es que aquí no está vaciado el centro, sino que tiene algo que se le llama después, a todo este elemento acá se le va a llamar linterna, ¿no? Esta luz que viene desde arriba, ¿no?, un poco evocando la luz de Dios, ¿no es cierto? La luz cenital, ¿no es cierto?, que entra a este maravilloso, maravilloso edificio, ¿no es cierto?, que es Santa Sofía de Estambul.
una vista, ¿no es cierto?, con un lente gran angular, ¿no es cierto?, que deforma la perspectiva, ¿no es cierto? Tenemos esta vista deformada, pero nos permite ver la completitud, ¿no es cierto? El total, ¿no es cierto?, del espacio que vamos a experimentar. Em, para que se hagan una idea, este edificio es una manzana. Es como, no sé, de hecho no es una manzana, son dos manzanas. O sea, tiene cuadra, tiene 100 metros, tiene 200 metros en un sentido y 100 metros en el otro. Después se le fueron anexando otros elementos. eh, Hay una vista con una cámara más recta, o sea, no con tanta deformación de perspectiva. Ese es Santa Irene, otra edificio de la misma tipología. Ahí está Santa Irene, la iglesia que estábamos viendo. Aquí es un poco más alargado, ¿no es cierto? A diferencia de Santa Sofía. Eh, Santa Irene se ve bastante sencilla, ¿no es cierto? A diferencia de este edificio. Esas torres, de hecho, son musulmanas, son posteriores. Pero en la tipología es más limpia respecto de cómo genera el interior. Y aquí sí hay un sentido más de altar. Y de hecho se le pone este elemento, el nártex, ¿no es cierto? Se le pone ese elemento de acceso que la deja con un eje mucho más extendido. ¿No? Aquí tenemos la crucería, que no se ve como crucería, ¿no es cierto? Y está el ábside, ¿no es cierto?, con el altar atrás. Aquí nos vamos a pegar un salto de qué pasó en Italia, ¿no es cierto? Estamos en Venecia, estamos frente a la Plaza de San Marco, les voy a mostrar, ahí estamos, ¿no es cierto? Estamos frente a la Plaza de San Marco, este es el Palacio del Ducado, ¿no? Aquí tenemos la torre principal y vamos a ver una iglesia bizantina, ¿no es cierto? De tipología bizantina, con una cruz griega, ¿no es cierto? Mucho menos alargada que la iglesia, bueno, ahí tiene el nártex, pero ahí está la crucería, para no confundir, ¿no es cierto? Eh, Ahí tenemos la crucería, tenemos el eje principal de la iglesia y después el eje secundario. Pero si se dan cuenta, la iglesia es más cuadrada de lo normal. Maravilloso, ¿no es cierto? El atrio que tiene frente a la iglesia, ¿no es cierto? Y aquí la plaza, ¿no es cierto? Del Ducado, que es el edificio que está ahí, muy interesante, frente a Venecia, en lo que diríamos que es como una de las islas principales. Ahora, ¿qué es lo que me interesa de esto? Me interesa que vean, por ejemplo, la ojiva, ¿no es cierto? O sea, a pesar de que tenemos la nave principal y dos naves secundarias que quedan muy demostradas en el acceso, ¿no es cierto? El remate tiende a ser una ojiva, ¿no es cierto? Como la cebolla, ¿no? Como una forma de cebolla. A pesar de que es solamente estético, hay una influencia oriental súper grande, incluso en estas agujas que se llaman, ¿no? Con las cúpulas hay ciertas agujas acá, muy como la Basílica de San Pancracio en Rusia, que tiene también influencia, obviamente tiene influencia oriental. Ahora, quería ver, para que se dieran cuenta, por la época de este edificio, de cuál era la influencia de la cultura oriental y por eso de la cultura ortodoxa, de la iglesia ortodoxa, en la iglesia católica. Y vamos, aquí ven el interior, ¿no es cierto?, del edificio, muy macizo, ¿m? Muy austero, en la ciudad de Venecia. Aquí vamos a pasar, me imagino que ya están agotados, pero quiero terminar con estos dos movimientos más que son importantes, que es el arte románico. El arte románico es un momento de lo que se llama, estamos en plena Edad Media, el feudalismo es el sistema que impera. Eh,
los franceses, por ejemplo, el Imperio Romano había desaparecido y como ya no había un orden general que viniera del Imperio Romano, lo que se genera es un imperio en cada una, no un imperio, sino que un reinado, ¿ya? Pero todavía no hay un rey único, sino que hay distintos grupos que se van ordenando en base a, a un linaje, ¿ya? Es el tiempo del feudalismo, hay un señor feudal que es el que en la pirámide social, ¿no es cierto? Es el dueño de las tierras heredadas, obviamente, y empieza el sentido como de nación, y aparecen los pueblos, ¿no es cierto? Que tienen características en comunes. Y están los francos, ¿no es cierto? Y están los godos, los visigodos, y así una serie de culturas que ya están impregnadas por la visión ¿cómo se llama? Del cristianismo, pero eh, esta visión del cristianismo todavía no define, eh, podríamos decir, como una unidad, ¿ya? Entonces como que se produce un cierto grado de aislamiento en la sociedad. Entonces, todo esto que uno dice, la edad oscura, sí, está muy vinculado a esto, está muy vinculado, desaparece la visión como es la iglesia eh, eh, católica, ¿no es cierto? Apostólica, todavía no romana, sino que católica, apostólica, la de los apóstoles, en cada una de las regiones. Entonces, los españoles, ¿no es cierto?, van a tener a la Cataluña, ¿no es cierto?, a Castilla. De hecho, en España todavía no se reúne, ¿no? El concepto España no existe. El concepto Francia no existe. La Francia, ¿no? Los galos son un pueblo y empiezan a tomar fuerza eh, ciertos reyes que tienen importancia, ¿no es cierto? Dentro de Francia específicamente, eh, se genera un movimiento, en Inglaterra también sucede, y los alemanes en cierta manera también se están adaptando a este proceso, los germanos, y, y nos vamos, el imperio austrohúngaro, vamos a ver cómo se desarrollan, y aquí vamos a ver cómo la cultura románica, y en específicamente la arquitectura se pega como una frena, por decir así, un retroceso. Ustedes dicen, pero ¿cómo frena? Lo que pasa es que frena en el sentido como, podríamos decir, del desarrollo, y por eso voy a hablar del prerrománico primero. Eh, claro, este es un ejemplo impresionante, pero lo que quiero que vean no es todo lo maravilloso, toda esta especie de encaje, ¿no es cierto? Maravilloso, como si fuese, no sé, una lencería maravillosa negra, llena de encaje, precioso trabajo encalado. No es ese el edificio que quiero que vean, ni esta cúpula que está acá, ni la aguja, ni nada, uno de estos elementos desarrollados maravillosamente en piedra más encima, sino que es este edificio de acá el que quiero que vean. Es este el que quiero que vean. Y si se dan cuenta, se repite el patrón del elemento que habíamos visto antes. No se alcanza a ver la cruz griega, pero es un edificio, es un cilindro que no es un cilindro porque debe ser un octágono, ¿no es cierto? De 8 caras, que configura, ¿no es cierto? Un macizo, ¿ya? Hablemos de algo monolítico, como una pieza, una piedra, ¿ya? Que trae consigo, y quiero que lo vean en el interior, algo muy bizantino, ya muy del oriente, el dorado. Esa forma de construir, eso es muy arabesco. La forma de construcción, bueno, los griegos también lo usan mucho, ¿no es cierto? En el arco, ¿no es cierto? En el arco de medio punto, está este blanco y azul que va como armando esta piedra, que va rematando en este lugar, unas columnatas metidas entre medio, el dorado, ¿no es cierto?, arriba en la cúpula,
el dibujo muy planar, pero configurando elementos muy azul y amarillo, muy griego, ¿no? Muy de la cultura, muy del Oriente. Pero este edificio está en Alemania. Claro, que la influencia del gótico, o sea, perdón, del bizantino es muy fuerte, ¿no es cierto? En los imperios posteriores. Entonces, vamos a tener todavía la influencia en la estética de el bizantino. Y el dorado, ¿no es cierto? El oro y la imagen plana en mosaico va a ser algo que va a pregnar estos edificios y un poco la saturación, ¿no es cierto?, en la estética, un poco eh, lo que vamos a ver mucho más adelante en el barroco, ¿no es cierto?, como esta exaltación, el odio al oco, el odio al vacío, ¿no? Así que todo se llena, todo podríamos decir, se luce, se decora. Esa es la planta del edificio principal que yo les quería mostrar. Nuevamente, interesante, ¿no es cierto? Es la planta de cruz griega, la que ordena el edificio. O sea, tenemos este elemento, ¿no es cierto? Y esta crucería acá, finalmente, es la que ordena el edificio. Y si se dan cuenta, aquí suma este elemento, muy interesante lo que hace acá, para poder sacarle una cara más, ¿no es cierto?, al edificio. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O sea, no era un octavo, era un 16, ya no sé ni cómo, un 12, 16 abotágono, no, ya no sé ni cómo se configura. eh, eh, la letra, pero lo que hace es armar casi una esfera, ¿cierto? Un cilindro. Eh, Tiene elementos anexos, evidentemente. Tiende a la cruz griega y armar una especie de ábside acá. Tiende a meter los bautisterios y seguramente alguna. Recuerden que cada una de la el edificio se empieza a configurar en las acciones que se realizan dentro del lugar, ¿no es cierto? Las acciones, ¿no? El gran acto, ¿no es cierto? El acto de regocijarse ante la imagen de Dios, ¿no es cierto? El pedir perdón por los pecados, el celebrar la resurrección de Cristo, toda una acción, ¿no es cierto? Aquí uno nace, aquí uno se bautiza, se confirma, hace la primera comunión, la primera vez que recibe el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, limpio, se confiesa, si se dan cuenta, una serie de actos sociales súper que están intrínsecos en nuestra sociedad. Si ustedes hablan con sus abuelos, los que tengan los abuelos cerca van a poder conversar de esto y ellos, esto es parte de su vida, absolutamente. Para ustedes, los que sean creyentes, quizás también de alguna manera, pero este ritual, ¿no es cierto?, se configura en un espacio que tiene una serie de partes. Y obviamente como el ritual se va desarrollando, el edificio también. ¿Qué es esto? Esto es, esto es los reyes, no es un castillo, no es un castillo, muy austero como lenguaje. ¿Hay una iglesia metida adentro? Sí, hay una iglesia ahí, ¿no es cierto? Vemos una nave principal y vemos un ábside acá atrás. Vemos una doble altura y unos patios centrales, unas naves laterales que configuran, aquí es una nave con un mirador, ¿no es cierto? Y un patio central ahí adentro. Otra nave, ¿no es cierto?, como de residencia, metida, ¿no es cierto?, estos arbotantes que son estos muros sosteniendo, ¿no es cierto?, eh, estas grandes naves consecutivas que van avanzando, ¿no es cierto?, en la lejanía, otras más, y vemos que hay un montón hacia allá, y por supuesto una torre, ¿no es cierto?, un campanario y una torre vigía, obviamente, para poder visualizar. ¿Por qué?
¿Por qué esta situación tan agreste para configurar un edificio? Es porque el conocimiento eh, pagano, al que se le denomina a todo lo que no es cristiano, ¿no es cierto? Empieza a ser reunido por los sacerdotes en la iglesia. Hay una película famosa, si la quieren ver, se llama El nombre de la rosa, que un poco mete una historia policial metida entre medio de la historia de los libros antiguos. ¿Qué libro? La iglesia se hace cargo del conocimiento. De hecho, es tan fuerte la idea de que la iglesia tiene el conocimiento que se hacen cargo de los colegios y de la formación de los hijos de los reyes y ¿cómo se llama? De los de las personas como importantes, ¿no es cierto? En cada lugar son educadas y se con- por los curas, por el clero. Y se construye este edificio que se llama abadía, la abadía, ¿ya? ¿No? El lugar donde se genera el conocimiento, donde se transcriben los libros y donde se ven cuáles libros se pueden ver y cuáles no, porque había una prohibición en torno al conocimiento, porque no se podía destruir la visión de Dios, ¿no es cierto? Había que construirla. Entonces, claro, y hay una serie de pensadores en este momento que empiezan a construir una visión que ya no solamente tiene que ver con los santos, ¿no es cierto?, y con los milagros, sino que también con el conocimiento. El conocimiento se empieza a forjar, ¿no es cierto?, en estos edificios, ¿no es cierto?, protegidos, alejados de la ciudad, que son las abadías. Y claro, ¿por qué me interesa? Porque yo veo un edificio más bien monolítico, más limpio. Habíamos visto recién antes un edificio lleno de curvas, de elementos, de contracírculos, de cúpula, todo dorado en el interior y una serie de elementos. Bueno, y aquí ya esos elementos no están. Y vemos una austeridad, ¿no es cierto? Sospechosa, ¿no? Claro, y esta austeridad se traduce en un lenguaje que es el románico, donde, y esto sí se parece mucho a las iglesias que nosotros. La única diferencia es que nuestras iglesias no están construidas en piedra, porque nosotros no somos mamposteros, no tenemos la cultura. Pero aquí quería mostrar un ejemplo, ¿no es cierto?, de este elemento que es la nave principal, ¿no es cierto? La nave principal, una nave secundaria, una especie de torre, un centro en la crucería de las dos naves para poder formar esa cúpula ahí, un ábside muy sencillo, otro pequeño elemento absidal también como para rematar ahí, una nave secundaria, ¿no es cierto? Incluso interesante que pareciera que el acceso lo tiene de forma lateral el edificio. Y un nártex, ¿no es cierto?, que es la parte de adelante, con un acceso también con una cúpula y otros elementos más. Pero en general, lo que creo que se den cuenta es que hay muy pocas penetraciones. Los franceses dicen fenêtre a la ventana. Fenêtre. Las penetraciones, ¿no es cierto?, son muy pequeñas, o sea, hay más masa que perforación. Entonces vamos a tener unos interiores bueno, en este caso, esto ha sido posterior, seguramente ese trabajo es posterior, pero es muy pequeño, ¿no? Entonces el interior tiene una luz, bueno, esta es una foto captada con muy buena iluminación y sus elementos son posteriores, pero se parece mucho a la iglesia paleocristiana que vimos al principio. Si se dan cuenta, llegamos nuevamente a un momento, y este Cristo es posterior, porque es mucho más moderno, lo mismo que el altar. Pero, y la iluminación, pues, evidentemente. Pero la conservación de esta iglesia, si se dan cuenta, es un elemento muy austero, muy limpio. Hay muy pocos elementos. Conservan ese trazado del bizantino, ¿no es cierto? Eh, Algunos capiteles más desarrollados, otros más limpios, seguramente en la recuperación de los elementos que habían acá.
una iglesia mucho más austera, ¿ya? El románico en sí es una iglesia como maciza, austera, sobria, ¿ya? Aproximadamente en el 1200, ¿no es cierto? Eh, Vamos a entrar a lo que se llamaría como la exaltación del edificio arquitectónico en todo el esplendor, o sea, donde se lleva al esplendor eh, lo que nosotros reconocemos como, como el desarrollo de la iglesia, como la obra más importante, ¿no es cierto?, del arte del medioevo. Eh, ¿Cuáles son los elementos más importantes? Eh, Como introducción, ¿no es cierto? El arco apuntado y la bóveda de crucería en la iglesia, ¿no es cierto? Que dejan la decoración por un elemento estructural que tiene que ver con algo que las nervaduras. Las nervaduras en realidad son los elementos estructurales del edificio que nacen como si fuesen tendones, como si fuesen huesos. Y aparece este elemento, ¿no es cierto?, en la iglesia. Ahí te ven Notre Dame, la iglesia, ¿no es cierto?, esta que tuvo incendio hace 2 años atrás, en la construcción de la iglesia, y empiezan a aparecer unos elementos que tienden siempre hacia la verticalidad. O sea, el edificio se empieza a verticalizar. Y cuando un edificio se verticaliza, eh, hay que hacer elementos que permitan, ¿no es cierto?, sostener ese, este cilindro que va acá dando la vuelta, que va para allá, este elemento que está acá. Entonces ya las naves, iba dando la vuelta, la curva, tienen esto como exoesqueleto. Es como el cuerpo de una araña, ¿no es cierto?, que tiene unas patas que después, que algunas de estas se dejan por fuera, ¿no es cierto?, y otras se introducen en el edificio y vamos a tener estos arbotantes con estos elementos que le van a dar a la iglesia gótica eh, una estética, ¿no es cierto?, mucho más estilizada, con edificios que van a tender, ¿no es cierto?, a la vertical. Y con una cantidad de elementos acá que es como una llama, que se le llaman flamígeros, ¿no es cierto?, que es como un edificio que se está derritiendo, pero al revés, ¿no es cierto? Es como una estalactita, finalmente, ¿no es cierto? Como esto, pero al revés. Entonces, claro, el gótico tiene varios descubrimientos importantes y dentro de esto están ciertos elementos estructurales que permiten reordenar el edificio. Eh, eh, Sin olvidarse de que esto es mampostería. Mampostería, ¿no es cierto?, es el arte de la piedra tallada. O sea, cuando ustedes vayan a París o a Saint-Denis o a cualquier, a Ulms en Alemania o cuando viajen, ¿no es cierto?, a Europa y vean las iglesias góticas o en el barrio gótico, en los barrios góticos, en cada una de las ciudades donde les toque viajar, y vayan a los barrios góticos, ¿no es cierto?, y se van a encontrar con estas iglesias que están construidas absolutamente en piedra, ¿ya? Nosotros, la primera iglesia latina, ¿no es cierto?, eh, es del orden barroco, o sea, no es ni renacentista, es barroco. Y esto es gótico, es anterior, ¿ya? No hay en Latinoamérica, ni en Estados Unidos, ni reproducciones, ni nada por el estilo, no hay iglesias de este tipo. Notre Dame se demoró 200 años en construir, se incendió 3 veces. 3 veces los bárbaros la quemaron, según la película de los vikingos, lo mismo. 3 veces fue quemada en la Cité, esta isla central, ¿no es cierto?, que está en el Sena, en París. Eh, ¿Cuál es la configuración de una iglesia gótica? Muy interesante, porque trabajamos con lo esbelto, ¿no es cierto?, con lo largo. Y el largo también está representado en el suelo original. Entonces, tenemos la nave principal, la nave secundaria y, o sea, perdón, el transepto, ¿no es cierto?, la crucería y la nave secundaria.
pasan por detrás. A esto se le va a llamar, después el transepto del ábside, o sea, se va a formar como un recorrido acá atrás. Entonces vamos a tener el acceso en este punto, ¿no es cierto? La nave principal, la crucería, donde nos vamos a encontrar con la aguja o la cúpula, y vamos a ver que aquí nos aparecen estas cruces, que son estas nervaduras que les digo yo. Es decir, pero profe, ¿qué son esas nervaduras? Son como que los pilares continúan, las columnas continúan hacia arriba, ¿no es cierto? Desde estos puntos. Entonces tengo los cuatro pilares, las cuatro columnas, y estos pilares suben, suben, como huesos, suben, suben, y aquí arriba se cruzan. Así. Entonces cuando los miramos, si miramos esto en planta, se va a ver así, cruzado. Por eso que tenemos todos estos cruces que están acá. Entonces nos va a aparecer una especie de cuerpo esquelético alargado, muy interesante visualmente, muy atractivo, porque se va a perder esta visión como del peso. La iglesia va a perder el peso, se va a volver como liviana a pesar de estar hecha en piedra. Y todo lo que no sea estructural se va a liberar. Entonces la luz va a entrar por todos los muros. Por todos los muros va a entrar la luz. Y el elemento que va a filtrar la luz es, ¿no es cierto?, una ventana de este tipo, muy delgadita, ¿no es cierto?, que además va a tener un trabajo en plomo, ¿no es cierto?, al cual le vamos a conocer como el vitral, que son piezas de vidrio, ¿no es cierto?, unidas por plomo, que van a configurar no sé, distintos diseños de figuras que van a hacer que la luz que entre, ¿no es cierto?, a la iglesia sea una luz magnífica, de colores que va a entrar por todo. Entonces ya vamos a tener como una especie de gran escena estética. Son 200 años la construcción de esta iglesia. Estamos hablando de al menos 8 generaciones de familia trabajando para la construcción de un edificio de esta índole, en la evolución. Estamos hablando de una crisis, o sea, ya de un miedo a Dios, ¿ya? Un pavor a Dios. Es el tiempo de las brujas, el tiempo casi el comienzo de las Inquisiciones, ¿no es cierto? Eh, Todavía no, pero ya hay como ya Dios es una especie de, no quiero decir como un castigador, pero la presencia de Dios es tan grande, es tan inmensa, ¿no es cierto? Que se vuelve un poder, ¿no es cierto? Un poder que está eh, gobernado por el miedo, ¿no es cierto? Piensen que la gente en esta época no escribía, estoy hablando de la época de los reyes, ¿no es cierto? Donde todavía no hay visión de nación, ¿no es cierto? Son reyes entre ellos, la gente no salía, los pueblos feudales, los que vivían al lado de su rey los protegía porque tenía caballeros, sus caballeros no sabían ni leer, los caballeros, ¿no es cierto?, de la mesa redonda, ¿no es cierto?, famosos en Inglaterra, no eran personas con educación, eran guerreros, que protegían a la gente y cuando venían los bárbaros, ¿no es cierto?, todos se escondían en el castillo y les quemaban todo y después volvían y estos trabajaban para toda la vida y hay una visión de patronazgo terrible porque el rey podía hacer lo que quisiera, ¿no es cierto?, con las doncellas de los hijos de la gente del campo. Era un sistema muy antiguo. El feudalismo, ¿no es cierto?, es muy prehistórico en la visión como de organización sociopolítica y económica. Entonces hay gente que no salió nunca del campo donde vivió. Por generaciones nació en una casa sacando papas y murió en esa casa. Entonces imagínense enfrentarse a un edificio de esta naturaleza, es como una especie de visión, ¿no es cierto? Pareciera que no hubiese sido hecha por el hombre.
Entonces, obviamente que cómo se impone, ¿no es cierto?, la imagen de la iglesia. Miren, por favor, ahí tienen ahí tienen el frontón, ¿no es cierto?, de Notre Dame, sin aguja, justo en ese momento. Vemos varios elementos interesantes en piedra, vemos esto que lo decía como de lo transparente, el rosetón central, nuevamente las tres naves, ¿no es cierto? La nave principal, oculto atrás no se ve, ¿no es cierto? El techo ahí atrás, el rosetón en el acceso, este elemento cobra mucha fuerza, ¿no es cierto? Que es este PCD, que hay un relato muy importante. Como la gente no sabía leer, ¿no es cierto? Cuando miraba esta imagen, aquí había un relato que contaba la historia de Cristo. O sea, esta iglesia es un libro para contar cómo Jesús resucitó y que todos van a poder resucitar. Por lo tanto, quien venía a este edificio, ¿no es cierto? Lo que venía era un poco a conocer la magnificencia, ¿no es cierto?, de esta historia. Era la posibilidad de obtener la vida eterna, ¿no es cierto? Siendo bueno, cumpliendo los 10 mandamientos, ¿eh? Íbamos a tener la vida eterna. Y al igual que Cristo íbamos a resucitar y íbamos a estar sentados al lado de Dios. Ahí viene la luz de Dios, ¿no es cierto? Una luz perfecta, ¿no es cierto? Un círculo de luz. Y toda una construcción, obviamente, en esto. Y vemos, ¿no es cierto?, las primeras expresiones de estos cuerpos transparentados, ¿no es cierto? Estas filigranas, estos escotes, ¿no es cierto?, este calado acá. Todo esto es piedra, todo esto es piedra. Todas estas partes que están acá son de piedra, todo es piedra, todo, absolutamente todo. Y obviamente el mártir. ¿Quién es el mártir? El mártir es, en la concepción de la iglesia, es un ser normal que pasa a ser un santo porque hace una acción que lo santifica, ¿no es cierto? Y cuando muere como mártir, salvando a su pueblo, por ejemplo, o en una acción heroica, partes de su cuerpo son llevadas a la iglesia y son guardadas en la iglesia adentro, a la cual se le llaman reliquias. Y la reliquia es donde vivió un santo o donde murió un santo, ahí se hace la iglesia. Entonces, todos van en peregrinaje, ¿no es cierto?, a ver a ese santo en esa iglesia. Y de esa manera como que se genera un mito en torno a la iglesia que tenían partes físicas, huesos del cuerpo, no sé, el escudo, el santo grial, el manto de no sé quién. Entonces uno lo iba a ver porque ahí había algo que tenía, era algo casi divino, ¿no es cierto? Algo mortal pero cercano a lo divino. Todo esto se quemó, esa cúpula que está acá se quemó. Este es Notre Dame, Nuestra Señora, Notre Dame, la iglesia de Nuestra Señora, esta es la protectora de París. Ahí estamos en el Sena, en la Cité, que es una isla, ¿no es cierto? Y podemos ver estos arbotantes, estos elementos que, ¿no es cierto? Como les digo, esto es absolutamente todo en piedra. Aquí no hay ningún elemento, o sea, todo se sostiene y ahí está el secreto, ¿no es cierto?, de los arquitectos de la época. Es el gran secreto de los arquitectos, hacer que las piedras vuelen. Mira, ahí arriba están las gárgolas, que vieron el jorobado de Notre Dame. Eh, la piedra, esto se debería caer, ¿no es cierto? No se cae, ¿no? Tiene un secreto, ¿no? Este arco, como trabaja la compresión, las piedras se comprimen y hacen fuerza y no se caen. Deberían caerse, ¿no? Una piedra en el aire se debería caer. Pero el arco, recuerden que los romanos inventaron ese secreto, ¿no? Que trasladan la fuerza. Pues el arco no se cae. Ese es el interior de una iglesia gótica. Ahí está lo que les decía de este pilar, ¿no es cierto? Que nace como un nervio, como un tendón, que sube y cruza hacia el cielo en diagonales, ¿no es cierto? Y forma ese interior magnífico, ¿no es cierto? Que si se dan cuenta que ya no es una doble altura, son como cuatro alturas, ¿no es cierto? Cuatro alturas, un solo gran vacío,
¿no es cierto? O sea, un solo gran vacío. Las naves laterales tienen otras alturas, después se involucra el coro, ¿no es cierto? Más adelante lo vamos a ver. Pero ahí tenemos la configuración. Y también aparece una ojiva, pero tenemos la columna, el capitel, el arco, dintel, listo, un piso. Otro piso, tres pisos. El vitral, ¿no es cierto?, de colores, la configuración de una ventana semitransparente, el ábside metido en doble transparencia, entonces como que todo es muy transparente. Todo es a través de la luz en el gótico. Todo es a través de la luz. Y la luz es filtrada por este vidrio de color, ¿no es cierto?, que se une con una especie de líquido de plomo. El plomo es como un metal líquido, ¿no es cierto?, que se endurece, pero igual sigue siendo blando, entonces permite modelar y cortar el vidrio, para ir configurando. Ya tenían la experiencia del mosaico, ¿no es cierto?, para poder armar estos vitrales que eran, además, la historia dice que lo pagaba la gente con su, porque para poder ir al cielo había que pagar ahora se me olvidó el nombre, pero pagabas una penitencia, y esa penitencia se pagaba en plata. Las bulas papales. De esa manera la iglesia conseguía plata. Entonces, si uno se mandaba una embarrada, no sé, pues, se portaba mal, iba a pagarle al curita una bula, entonces con eso el curita lo comulgaba y lo liberaba. Dicen que en Notre Dame estaba lleno de vitrales pagados por las prostitutas, porque como se supone que lo que hacían no era debido, según la iglesia, entonces ellas pagaban. Dicen que los vitrales de Notre Dame están absolutamente pagados por prostitutas, que pagaban sus bulas para poder excomulgar sus penas. Ahí está la nervadura, lo que les decía, ¿no es cierto? De cómo se cruza desde la columna, ¿sí?, pasa hacia el cielo en distintos sentidos, ¿no es cierto?, para poder ir armando esta estructura casi como de alambre, ¿no es cierto?, como un esqueleto. Y fíjense que es todo absolutamente en piedra. De hecho, el relleno también es absolutamente en piedra. Es algo, además que tiene otra magnitud. Nosotros no estamos acostumbrados a ver, eh, ¿cómo se llama? Espacios de esa magnitud, de ese tamaño. Ahí vemos la coronación de Napoleón. Esto es posterior, ¿ya? Napoleón es posterior, no se confundan. Esto es posterior. Pero quería que vieran, pero obviamente lo hicieron en una iglesia gótica, pues, ¿no? Quería ser el gran emperador, ¿no es cierto? Entonces, la coronación muestra ahí y ahí vemos la corte completa, ¿no? De cómo se empieza a configurar el Estado, que es lo que vamos a ver después del Renacimiento, cómo se empiezan a configurar los Estados. Y la manera como los monarcas tratan de no perder el poder. Hay las diferentes nervaduras, vamos a ver una planta arquitectónica, ¿no es cierto?, dibujada como de la época, ¿no es cierto? La escala gráfica que está ahí del tamaño, ¿no? Seguramente este dibujo posterior está hecho a mano, evidentemente. La abadía, ¿no es cierto?, de San Denis, se le llama abadía seguramente atrás de tener alguna parte donde estudiaban los monjes. Está el abad, que es el que cuida los libros. Está la iglesia y la abadía seguramente atrás, de San Denis. Ahí está. Los franceses, vamos a ver que hay otros góticos más, ¿no es cierto? Está el gótico alemán, el gótico británico, el románico, todos pasan por los mismos procesos, pero cada región va a tener una configuración distinta. El francés es mucho más macizo, un poco más duro, siempre con su plaza afuera, ¿no es cierto? La estructura siempre la misma, fíjense, el acceso, la nave principal, las dos naves secundarias, la torre, la estructura del edificio sigue siendo la misma, pero el interior es magnífico. Miren por favor
Miren cómo la piedra, ¿no es cierto? Se ve igual como en el fuste de la columna griega, ¿no es cierto? Miren cómo, miren por favor, para poder configurar este pilar, o sea, esta columna, ¿verdad? Que tiene múltiples elementos. Esto está hecho por unas piedras que están dibujadas acá. Miren. Esa es una sección. O sea, esa era una piedra, ¿no es cierto? Esa es una piedra. Y fue dibujada cada una de esas partes. Eso reproducido en todo el edificio, ¿no? Completamente. Para poder generar, para poder generar este espacio. Espacio magnífico, ¿no? O sea, así como vemos el esplendor en cuanto como al desarrollo de la obra arquitectónica, también vamos a ver la decadencia en cuanto a la visión, ¿no es cierto? El hombre va a entrar en crisis y va a venir el proceso, ¿no es cierto?, vamos a tener, no sé, pintores como el Gieco, pensadores como Boccaccio, ¿no es cierto?, que van a empezar a cuestionar la visión de la iglesia, ¿no es cierto? Y este sacrificio gigantesco que significa culturalmente desarrollar una obra de esta magnitud empieza a ser cuestionada y nos acercamos nuevamente a un proceso más, eh, eh, más en la búsqueda de la medida del hombre. Este edificio un poco es lo que trata de hacer lo que tratan de hacer es poner la medida de Dios en la obra, ¿no es cierto? La proporción. O sea, que tú entres y digas, oye, esta es como dice, la casa de Dios, claro, que tú te sientas pequeñito dentro de este espacio. No solamente que te sientas pequeño, ¿no es cierto? Esto es una experiencia. Siempre está la broma, ¿no? Yo siempre hago la broma que cuando uno entra a una iglesia, empieza a hablar bajito, empieza a hablar despacio, porque claro, el lugar ya te, te, te produce un cierto, no encuentro la palabra, pero te sientes subordinado en ese lugar, ¿no es cierto? Sientes como que hay que pedir permiso. Y, 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 y ahí hay una inteligencia, ¿no? No solamente constructiva, ¿no es cierto?, de maravillarse de ver piedras como volando, sino que también es todo un lenguaje, ¿no es cierto? Es un lenguaje que llega a esta expresión. Entonces, el gótico quizás es donde vamos a encontrar la mayor desarrollo, ¿no es cierto?, artístico de una obra arquitectónica. Yo no sé si vamos a encontrar un desarrollo más elaborado, ¿no es cierto?, en el lenguaje de la obra que no sea en el gótico. Ahora en un momento de introspección, de un lenguaje más, de simplificar, de la búsqueda del hombre, ¿no es cierto? De hecho, aquí no hay nombres. Si se dan cuenta, esta arquitectura es sin nombre. Una obra que se demora 100 años en construir no es un solo arquitecto, sino que es la obra de todos. De hecho, hablan de la obra de Dios. Hay uno, de hecho, en la entrada de la mayoría de las iglesias góticas está el dibujo de una especie de laberinto que muestra un poco como mm, no hablo de la oscuridad, pero sí como de la dificultad de encontrar como el sentido de las cosas. Y ese sentido, el gótico lo expresa de esa manera, ¿no es cierto? Una arquitectura que, eh, que yo creo que logra expresar, ¿no es cierto?, la complejidad del pensamiento del hombre en esa época.
¿Están ahí todavía? Estoy hablando solo. Ya, qué bueno. Está Fabricio. Fabricio, tengo que hablar contigo. Eh, Hola, profe. Sí. Después conversamos, Fabricio. El... Eso es, pues, chicos. Eso es el compendio, ese es el remate de la visión clásica. Eh, ¿Cuál es el sentido de esta visión clásica? De este lenguaje. Yo creo que todo esto tiene que, podríamos decir que es la construcción de la imagen, ¿no es cierto? O de la forma de nuestro mundo, del el mundo, ¿no es cierto? Todo lo limpio, ese es el mundo, lo inmundo, lo que está fuera del mundo, pero el mundo de nosotros, eh, la visión occidental se forma en base a esta visión que tiene un sentido espiritual y religioso. Y no lo vamos a perder. En el Renacimiento no vamos a perder esa visión, pero sí vamos a incorporar al hombre. Y cuando incorporemos al hombre, o sea, la figura del ser humano, vamos a incorporar la autoría, que es como la persona. Es algo muy interesante. Y bueno, nos vamos a adentrar mucho más. Este era un cierre del semestre difícil, del semestre pasado, ¿no es cierto? Que no pudimos ver mucho sobre la arquitectura del cristianismo, pero la Edad Media es una edad, son 800 años casi, ¿no es cierto? De un desarrollo cultural que nos lleva a este punto que es el gótico. En este punto del gótico, o sea, no es que se hiciera la arquitectura para que uno pensara de esa manera. El pensamiento, la arquitectura es la última obra que se desarrolla. Entonces, siempre la arquitectura llega a consolidar un pensamiento, no llega a abrir un pensamiento. Los arquitectos no somos, mm, como por decir así, como un poeta, ¿no? Que el poeta o el músico ¿eh? Tiene la capacidad por construir la expresión de su sentir de manera mucho más rápida. Nosotros, nuestra obra es lenta. eh, Pasa a ser más la consolidación, ¿no es cierto?, de una visión. Eh, la obra del arquitecto no es no, no, no es tan visionaria como uno piensa, sino que para que se construya las locuras que nosotros pensamos ahora, se van a construir no sé, cada vez más rápido, pero siempre va a ser posterior a las demás artes. Entonces, cuando vemos una arquitectura gótica es porque ya el pensamiento y la visión se había desarrollado eh, en todas las demás áreas, ¿no es cierto? En todas las demás áreas del pensamiento, en la escritura, en los pensadores. ¿No? Hay una pregunta, ¿sí? Ah, había levantado la mano. Judith. Hola, profe. Eh, Hola. con respecto al tema que está cerrando la clase, he leído, bueno, no he leído, sí, he visto por ahí temas que Ujú. hablan de que va a haber un antes y un después en la arquitectura post pandemia. ¿Qué piensa Ah, usted de eso? por supuesto que sí. Po. Sí, ya andaba dando vuelta por ahí un video que muestra que la modernidad, esto que les trataba de explicar el otro día en taller, ya la modernidad de Le Corbusier, ¿no es cierto? Y de los grandes pensadores, de los grandes fundadores de la arquitectura nueva, esta nueva arquitectura que no responde a esto que estamos viendo nosotros. Nosotros todavía estamos viendo una imagen de lo clásico, ¿no es cierto? Todavía está este lenguaje que tiene que ver con la basamenta, ¿no es cierto? Tres elementos, la basamenta, el fuste y el capitel. Siempre se va a repetir eso, ¿no es cierto? La base, la columna y el capitel. Es el lenguaje clásico, que se van a escribir libros de eso y tratados de arquitectura, y el Renacimiento lo va a volver a tocar, el Barroco también, y el Neoclásico también, solo eso se va a romper cuando viene la Primera Guerra Mundial, porque ya
es como, es indispensable que eso suceda. Pero también hay otros fenómenos culturales que se producen que llevan a eso también. Y en ese caso, lo que pasó con la modernidad es que se produjo la enfermedad de 1920, que es, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Bueno, está la fiebre española por un lado, que mató a, no sé, la mitad de Europa, y la tuberculosis. Y la arquitectura cambió, la arquitectura se volvió blanca, la arquitectura se levantó del suelo, se hicieron ventanas más grandes, incluso aparecen unos colegios que abren las ventanas completamente, las salas son abiertas, hay un tema con de hecho se habla de la cultura higienista, y nosotros somos hijos de eso, o sea, sería iluso pensar que no va a haber una, una modificación en la forma que vamos a habitar los espacios después de la pandemia. O sea, efectivamente eso va a pasar. Eh, y no solamente va a pasar en la arquitectura, va a pasar incluso en la forma como nos vamos a comportar. Si nos vamos a dar o no abrazos, si los chilenos volveremos a darnos besos o no, ¿no es cierto? En la cara, va a ser algo difícil de manifestar, yo creo. O muchas cosas más que estamos recién, ¿qué es lo que va a ser considerado un espacio público? No. ¿Cuánta gente se va a poder reunir en un recinto? ¿Qué dimensiones va a tener que tener un recinto para poder estar reunido? O vamos a pasar por unas máquinas así que nos van a limpiar antes de que entremos a los recintos, no sé. Bueno, una serie de consideraciones, ¿no es cierto?, que podrían ser como importantes para poder pensar cómo va a ser la nueva arquitectura. Pero sí, efectivamente, sí va a haber un cambio. O sea, todo lo que el ser humano desarrolla se manifiesta en su arquitectura. Y nosotros somos responsables de tener la conciencia de que eso va a ser y que va a existir. ¿Sí? No nos podemos asustar diciendo, esta pandemia, ¿de dónde vino? Si ya sabemos que hubo peste negra, hubo tuberculosis, hubo fiebre española, y que los grandes cambios de la arquitectura se manifestaron también en esa época. Entonces, evidentemente que algo va a pasar respecto de cómo se va a configurar eh, la nueva arquitectura, no la antigua. La antigua va a permanecer, pero la nueva tiene que pensar en eso. ¿Será más importante entrar a la casa de otra persona? ¿Habrá como una ducha antes de entrar a la casa? ¿Una ducha de alcohol? ¿Así como un pulverizador? No sé. Puede ser una tontera, pero ¿por qué una tontera si el baño es un invento? Claro, Así que, tal vez las visitas ya no van a ser tan, vamos a tener que construir espacios de visita y van a haber espacios exclusivamente de la familia, quién sabe. claro, vaya a tener como un entorno, claro, como tú dices, anillos de privacidad, donde hay lugares donde te vas a reunir más públicamente y otros lugares donde va a ser más privado, o no va a dejar que tú entres a esos lugares, no sé. Es medio paranoico. Yo andar con una pistola de alcohol todo el día disparándole a la gente igual va a ser raro. No sé qué va a pasar con eso. Pero estamos recién empezando, estamos recién como enfrentándonos a esta situación. Por lo menos nosotros como estudiantes vamos a tener 5 años para ver cómo va a evolucionar. Una van a tener 5 años y otra van a tener esta pega, porque seguramente vamos a tener que construir estos espacios nuevos para eso. Eso va a ser bueno. Chicos, más consultas, gracias Judith por la intervención. Creo que entró la Javiera, la vi No es cierto. por ahí, está oculta, escondida. Es que recién terminé Humillada, el título, cuando presenté humillada título porque y no le bajé al participó en la Zoom clase, y vine para acá. Pues yo no llorar, por favor. con un sentimiento de miedo, como en el gótico, ¿no? Por no haber participado en la clase. Llegué recién porque estaba en título y están presentando todos mis lindos compañeritos, pero tú cachai, pues dicen 10 minutos para cada uno y cada uno hace 5 horas, por ejemplo. Javi, Mande. vamos a mantener la entrega la próxima semana, ¿no es cierto? Las imágenes de 2020, en este caso, serían desde el palo cristiano hasta el gótico. Son 5 imágenes
La técnica va a ser, La técnica, qué entretenido. Ya, yo no sé cómo se lo van a conseguir, pero creo en ustedes. Tinta china tienen que partir. Tinta china negra. O en su oye, defecto, si es que de verdad se van a están volver locos. Oye, cuarentenados ¿por qué no partimos en medio de una isla, acuarela negra. Y si están más cuarentenados todavía, agua con carbón. Oye, y vamos a partir al tiro ya, sí, listo, ya. Es que la idea es que empiecen con aguadas, pues, aguadas de lo que sea. Ya, chicos, lo que acaba de decir la Javiera es que ya no es el lápiz el que va a traer el líquido, sino que el líquido lo van a poner ustedes. Suena terrible eso. Suena terrible, pero bonito también. Claro, Emocionante. van a tener que controlar el agua. La forma más fácil de controlar el agua, y creo que el mejor ejemplo que dio la Javi, es la tinta china. Un fresquito muy económico, que requiere un papel un poquito más de gramaje. En términos de plata y de adquisición es sencillo, no es complejo. Van a poder trabajar con, me imagino que con un pinceles delgado, de punta pluma, no sé. Van a trabajar con la luz, tienen todo el gótico para poder dibujarlo. No se asusten de sus trabajos, son 5 ejercicios nomás. No sé si la Javi irá a subir un par de ejemplos, quizás sería bueno. Yo sé que ahora está ahí ocupada Javi y con la entrega de título, pero con una preentrega. Pero quizás sería bueno que subiéramos a la plataforma, así como subimos las clases y todo, un par de ejemplos con el, incluso como para que ellos tengan una idea, ¿no es cierto? Sí, mira, Yo partiría con tinta china, no me o iría sea, a la sería ideal, acuarela. pero por ejemplo, los que estén en Viña, que está con cuarentena y que no tienen, por ejemplo, mira, tinta china yo he comprado en librerías de barrio. No sé por qué la venden y es muy popular en tintas, así como en librerías chiquititas. ¿Ya? Si es que no tienen acceso a tinta china, onda que de verdad por ningún lado encuentran, la acuarela negra también sirve, la venden en supermercado. Igual tinta china venden en supermercado. Sí, sí lo venden. Onda, depende de dónde salgan. Y créanme que les va a durar la vida una tinta china y una acuarela más todavía. Si puedes comprar las dos de una porque después vamos a trabajar con acuarela, mejor todavía. Y acuarelas, pucha, yo por ejemplo cuando partí pintando una acuarela, no voy a subir mi acuarela acá porque son puros monos chinos, pero cuando partí pintando con acuarela, partí con acuarelas chinas de la hacienda de Mol chino, tienen acuarelas ahí ordinarias, que Yo habrán todavía costado lucas. tengo mis pinturas chinas por ahí. Obviamente los pinceles de esas acuarelas son como el forro, porque son plásticos y tienen los pelitos así como muy parados, no sirven. Pero la idea es que cualquier pincel que no sea de esos que parecen cepillo de dientes es bacán. Y obviamente para esta semana, para que tengan el tiempo y todo, yo creo que les voy a pedir 3 nomás. Porque si es que se alcanzan a conseguir la acuarela recién el miércoles, ¿cachai? Entiendo que les cueste hacer 5. Entonces vamos a hacer 3. Pero si 3 estos niños ilustraciones. no son flojos como Yo sé que no ustedes. son flojos, pero el tema es el primero conseguir el material. Y yo entiendo que conseguir materiales en esta situación es complejo. Más que nada por conseguir Sí. materiales. Sí, ya dije 3, profe. Yo lo sé Oye, porque ya, a mí, ok, por ejemplo, pero 3 bien hechos y bien entregados, con y amor. Yo les sí, doy, yo con les doy harto amor. besito. Van a sufrir harto porque la técnica del agua no es fácil, y yo creo que la Javiera para la próxima semana se tiene que comprometer con un tutorial en vivo. Sí, Porque, yo creo que eso ¿por voy a qué les hacer. digo? Porque miren, vete a internet y busquen técnicas de agua y tinta, van a ver que no es lo mismo, el lápiz controla la expulsión de la tinta, ¿no es cierto? Y aquí en este caso son ustedes los que le van a tener que controlar. Y lo otro, cómprense, si van a ir al supermercado, cómprense bloc. O sea, cómprense un bloc más grueso, de más gramaje. Recuerden que un papel de Rema tiene 70 gramos y sería ideal que ojalá lo hiciera con mínimo 180. Y ojalá que, de hecho, en los blogs yo creo que puede ser porque no tienen tanta goma arábica. ¿Por qué hablo de goma arábica? Para que no se pierdan,
es porque los papeles tienen como un pegamento, ¿no es cierto? Tienen una película que los protege. Y hay algunos que reciben, que son más repelentes y otros que absorben más. Entonces, van a necesitar un papel que pueda recibir un poquito más de agua, porque si no se les va a guatear entero. El tema es lo que vimos, que es paleolítico, bizantino, románico y gótico. Esas son eso es lo que vamos a estudiar. Son 3 de 2020, sí. Y recuerden que les vamos a subir el formato, que ustedes ya lo tienen algunos, pero vamos a subir el formato de nuevo para entregar. En el aula. Sí. La idea es que yo, porque la primera clase en general trato de no mostrarles como la técnica, porque me gusta ver el crecimiento que se suele agarrar cuando están como a lo largo del tiempo, ¿cachai? Por ejemplo, si ustedes ven sus primeros puntillismos en la entrega que hicieron el semestre pasado y los últimos, se nota que avanzaron. Y es porque el primero nadie les explicó nada, ustedes llegan y traigan como puedan, ¿cachai? Y creo que esto es un poco igual, creo que es bacán que tomen el acuarela o la tinta china, lo que encuentren, aunque recomiendo 1000 veces más la tinta china. La tomen, la usen, la empiecen a manejar, mezclen con agua, traigan lo que consideren correcto, ¿cachai? Onda, ¿cuáles son sus impresiones de cómo usar la técnica? Y ahí vamos a ir moldeando eso porque se va a ver al tiro quién tiene más habilidades, quién no, quién cacha más, quién no buscó ningún tutorial, y eso creo que es crecimiento. Ahora bien, ¿qué van a dibujar? No lo sé. No sé qué pasaron hoy día. Daniel. Muchas cosas vimos hoy. Pero lo que más me interesa es que se enfrenten a la nueva técnica, que no tengan, que no se asusten, ¿no es cierto? Ya lo vimos, lo acabo de decir, desde el paleocristiano hasta el gótico. O sea, se pueden regodear así, buscando imágenes. Mira, lo escribí porque ya voy a escribir súper mal. Pero No, pues sí, de todas maneras yo voy a subir la presentación del día. Mira, ¿con qué pincel? No recomiendo los lenguas de gato, porque creo que no agarran bien el agua. Los lenguas de gato son estos que son como largos y redondeados arriba. Recomiendo mucho los que son como el típico pincel, como el que parece una colita de caballo miniatura, así como... No me sé los nombres de los pinceles, no soy tan profesional. Pero el pincel más tradicional, mira, voy a buscar una foto de un pincel y la voy a mandar literal. Porque el pincel más tradicional para pintar en aguado es el más fácil de usar, la verdad. Y la idea es que tengan un set de pinceles siempre porque, pucha, la verdad es que la acuarela y la tinta china se usa harto el día de mañana en croquis. ¿Se ve? Onda, mucho. Copiar dirección de enlace. Qué bacán. Javi, estoy mostrando en la cámara. Pero mira, una imagen en Google. Y de hecho me lleva a la página de Amazon para comprar pinceles. Espectacular. ¿De qué? Amazon, para comprar pinceles. ¿Estás ¿Estás chupando tus pinceles? Sí, alguien parece que metió las manos acá y mira. Yo también hago eso para ordenarlo. Qué asco. Es para cuidarlo. Están todos peludos. Los pinceles buenos que tenían, mi hijo me los robaron. Qué bueno. Sí, siempre pasa lo mismo. Yo compré unos por AliExpress que eran como 40 pinceles y la verdad es que han salido bastante buenos para el precio de 3 looks que pedí. Así que ustedes ven que conviene. Confío en ustedes. Sí, no tienen que comprar de punta de pelo de Matus, de camello, no sé qué, Matus, no sé cuánto, que... Creo que si hago clase la otra semana, creo que nunca he prendido la cámara en este ramo. Sería bueno que lo hiciera.
No, menos ahora, pero ¿Tienes cara de entregar? tengo cara de Ya, entrega ok. y no. Ya, ok. Ya, chicos, yo creo que estaremos bien puesta, nos pasamos la hora. Recuerden que la clase comienza a las 9, que yo tomo la lista al principio y al final de la clase, que voy a subir la estructura del sílabo donde aparecen, ¿cómo se llama? Las fechas de los certámenes. Aproximadamente vamos a tener un certamen por mes. Eso significa que aproximadamente en 3 semanas vamos a tener una prueba, la primera prueba. La próxima semana vamos a empezar con Renacimiento. Vamos a tener aproximadamente 13 a 14 clases. Vamos a entregar nuevamente la bitácora a final del semestre. Es súper importante que esos librillos lo armen bien, así que les recomiendo que compren un papel relativamente decente. En los supermercados hay bloc de acuarela, por si acaso. Así que no es una dificultad. Que nada, les deseo lo mejor. Javi, también. Cuídense Recupérate mucho. para que la próxima clase participe, por favor. Ah, sí, ¿te vaya a quedar aquí o no? ¿O tienes cosas que hacer? Nos juntamos, las bitácoras de las clases vamos a entregar este semestre. La verdad es que, claro, ahora deberíamos entregar la bitácora a final de año porque es finalmente el cuaderno final de trabajo. Así que Final, la sí. bitácora, para quienes no lo recuerden, es la construcción y los dibujos, ¿no es cierto?, de la materia clase a clase. ¿Ya? Eh, Les voy a subir un documento también sobre arquitectura cristiana desde el Paleolítico al Gótico, ya que hicimos como este compendio tan apretado, para que lo tengan como referente. Pero creo que entiendan que esta clase era solo introductoria, es relevante para poder entender lo que viene ahora, pero la materia va a ser desde la próxima clase, en adelante, por si acaso. Así que este solamente va a llevar un anexo. Eso, Javi, nos juntamos nosotros, te llamo yo, ¿ok? ¿Por celular? Sí, salgamos, Chuta, ya. después te vuelvo a conectar, ¿ya? Ok. Ya, chicos, se le agradece el tiempo. Espero que haya estado entretenida la clase. Fue harta materia. Nos vemos. Nos vemos. La Melanie, me cayó bien. Chao. Bueno, gracias a Chao, todos chiquillos. por estar. Por entrete, qué bueno que les guste. Ahora tienen que estudiar. No solo entretenerse, estudiar. Ya, que estén bien. Chao, chao. Chao, Javi. Chao.